Bienvenidas y bienvenidos a otro sábado más de ¿Qué sentido tiene este dolor? Un podcast para apartar nuestras etiquetas a un lado y mostrarnos esencialmente humanos y vulnerables. Te doy las gracias por estar escuchándome otro sábado y por cada palabra de aliento, motivación y esperanza que me dan a través de sus mensajitos para que siga apostando por este proyecto. Si todavía no me sigues en redes sociales, te invito a que lo hagas. Aparezco como psicología.celeste y realmente me encantaría saber que existes, si escuchas mi contenido, si te sirve, incluso si tienes alguna sugerencia para una temática futura. Para que vean que me tomo en serio cada una de sus sugerencias, el episodio de hoy fue solicitado por una de mis más fieles oyentes, la cual es mi hermana. Para que se den una idea, cuando hice mi primer episodio del podcast, le mandé el enlace para que lo escuchara y me dijera qué le había parecido. Y ella es una persona tan antitecnológica que me preguntó si le iban a cobrar algo por escucharlo a través de Spotify. Así que ustedes se imaginarán que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de las redes sociales. Y un poco empezó a entrar en este mundo de escuchar contenido, de desarrollo personal, de emociones, y me planteó la necesidad de hablar sobre el enojo, una emoción que es común en todos los seres humanos y que absolutamente en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún conflicto por haber expresado mal ese enojo o por no haberlo expresado, ¿sí? Generalmente pasan estas dos cosas. O soy una persona que expresa ese enojo y lo expreso de mala manera, lo que termina generando en mi entorno más agresividad, más conflicto, incluso una sensación de frustración y de tensión posterior en mí que no soluciona nada. O puede pasar el polo opuesto, donde reprimo ese enojo, no digo nada, pero esa emoción me queda contenida. Toda esa energía queda como enquistada en mi interior y necesito liberarla. Y como mi cuerpo no conoce otra forma de liberarlo porque quizá no tengo una buena gestión emocional, muchas veces recurre a la somatización, que puede ser que me agarre un fuerte dolor de cabeza, un fuerte dolor de estómago o, no sé, a través de la musculatura, una contractura. Probablemente te suene conocida esta historia, ya quizá que todos en algún momento de nuestra vida hemos reprimido un enojo por el temor a la consecuencia. ¿Y por qué? Porque en nuestra cultura está muy mal visto enojarse. De hecho, es una emoción que se nos prohíbe, se nos insta a reprimir. No se nos enseña qué papel y qué lugar cumple en nuestra vida. Recuerdo que una vez estaba en una cena familiar muy enojada por algo que me parecía probablemente muy injusto y desde muy pequeña, que soy la justiciera de la familia, ahí donde había una injusticia yo salía a defenderla. Pero para ese entonces manejaba muy mal mi enojo. Mi expresión era ponerme casi a la postura de la otra persona. Si estaba diciendo algo injusto o que era una agresión, yo respondía en esa misma agresión. Y me sentía luego muy frustrada, llena de odio, resentida con esa persona y resentida conmigo porque no era mi esencia, no era mi personalidad responder de esa forma. Mi abuela, que me vio llorando y apartada de la cena familiar, se me acercó y me dijo: si hay algo que aprendí en esta vida es que el que se enoja pierde. ¿Y cuántos como mi abuela que siguen pensando así, que siguen pensando de que el enojo es una emoción que tienen que reprimir y que no deben darle lugar en su vida? Hoy vamos a rendirle honor al enojo y a reconectarnos con ese mensaje tan importante que tiene para darnos. El enojo es una de las emociones primarias y universales que compartimos todos los seres humanos, independientemente de la etnia, la religión, la cultura o la raza. Todos nos enojamos y compartimos esa misma expresión. Por supuesto que después depende de nuestro nivel de educación o cultura, vamos a pulir esa expresión del enojo, la vamos a gestionar de mejor o peor manera. Pero nos referimos de que es una emoción universal porque no hace falta que yo conozca la lengua de otra persona. Ya con solo observar su comportamiento puedo darme cuenta si se está enojando o no. Tensa la cara, empieza a ponerse rojo, se le frunce el ceño, incluso puede apretar la mandíbula y los puños. Hay una postura de tensión total y eso hace que yo me dé cuenta al instante que esa persona está enojada. Además, el enojo es una emoción de supervivencia, es altamente adaptativa.
Gracias a esta emoción hemos podido evolucionar como especie, ya que aparece ante algo que yo percibo como peligroso para mí, como injusto, y me insta a defenderme. Toda esta activación que siento en el cuerpo es para defenderme de esto que veo que es agresivo o injusto. Entonces voy a poder poner límites, alejarme o luchar contra eso. En la vida diaria, ¿para qué me sirve el enojo? Para cambiar las cosas que puedo cambiar y defender mi postura. Pero antes de hablar de cómo podemos gestionar este enojo de una forma saludable, necesitamos entender algo que es clave. ¿Cómo actúa el enojo fisiológicamente en el cuerpo? ¿Por qué se produce esa activación? Porque esa activación que sentimos es sumamente desagradable. Hay muchos cambios físicos que vamos sintiendo en el enojo y necesitamos conocerlo para poder acompañarme de forma compasiva en ese momento y entender lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Para contarles qué ocurre a nivel fisiológico cuando nos enojamos, me voy a inspirar en un ejemplo que me acaba de pasar. Mis vecinos están en obra y llevan toda la semana piqueteo. Obviamente tenía que grabarles este episodio y me era imposible buscar un hueco donde no hubiera ese piqueteo de que están tirando algunas paredes y obviamente se iba a escuchar muy mal si lo hacía con ese sonido. Entonces fui amablemente a pedirles que si durante una hora podían hacer otro tipo de trabajo y no el piqueteo para que yo pudiera grabar este contenido. La persona me dijo que no, porque hoy era su último día de trabajo y luego entraban de vacaciones y tenían que terminar eso. ¿Qué pasó automáticamente? Mi mente empieza a valorar esa situación como injusta y peligrosa. Injusta para mi trabajo y peligrosa porque puede afectarme laboralmente. Entonces ahí empieza a ocurrir toda una activación del sistema nervioso. En concreto, el sistema nervioso simpático es el que se activa. Y con él empiezan a estar presentes dos sustancias. La adrenalina, que lo que hace es aumentar el flujo sanguíneo, eleva el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria y hace que nuestro cuerpo esté preparado si tiene que luchar contra esa persona. Y también aumenta el cortisol, esta hormona conocida y asociada al estrés que hace que se prepare mi cuerpo por si tiene que huir. Aquí va a depender de los recursos que yo tenga para responder a esa situación y para llegar a un acuerdo con esa persona. Pero toda esa activación fisiológica de por sí es muy desagradable y muchas veces reaccionamos a eso. En los grupos de mindfulness, cuando aprendemos a contactar con nuestras emociones, a entender en qué parte de nuestro cuerpo ocurren, uno de los ejercicios principales es poner un sitio del enojo y intentar encontrar esas sensaciones físicas que hay detrás de la emoción, ¿no? Porque puedo sentir como si estoy triste en alguna zona, la emoción de la tristeza, pero tenemos que ponerlo en términos físicos. Siento tensión, presión, frío, caliente. Esto te va a ayudar a entender mucho lo que está ocurriendo a nivel corporal y fisiológico con esa emoción del enojo. Entonces, recordando alguna situación en la que hayan estado enojados, coincidirán conmigo que hay una verdadera activación corporal que nos insta a defendernos, que nos insta a sacar, a liberar esa emoción de enojo. Pero cuando no lo hacemos y lo reprimimos, eso nos enferma. Pero también cuando lo hacemos de una forma no asertiva y que hiera a la otra persona, también nos enferma, nos termina frustrando y provocando un conflicto mayor. Entonces, para sanar esta relación con el enojo, es clave entender esa activación del cuerpo y buscar una forma de liberar toda esa adrenalina y ese cortisol acumulado de una forma más funcional y más saludable con nosotros. Lo que podemos probar en vez de herir, gritar o revolear objetos, que solo va a aumentar mi frustración y el enojo en la otra persona, va a ser intentar volver a la homeostasis, bajar toda esa activación corporal y luego que está un poquito más la fisiología del enojo calmada, buscar la forma adecuada de expresar eso que estoy considerando como injusto o agresivo para mí. Porque recuerden que el enojo es una emoción que se activa cuando estoy considerando que algo ha sido amenazante contra mi persona. Una de las formas que siempre les aconsejo a mis consultantes que la practiquen es tensar y destensar el cuerpo. Esto sirve mucho en el enojo cuando tensamos todo y lo destensamos.
Otra idea es sacudirlo, empezar a hacer movimientos de liberación con nuestro cuerpo, tomarnos una pausa, hacer una retirada, irnos de ese lugar, que esto se conoce como tiempo afuera. Me tomo 5 minutos, necesito autorregularme y luego vuelvo. O la otra, que es muy común y conocida por todos, es agarrar un almohadón, pegarle o gritar en ese almohadón, siempre y cuando procurando no hacernos daño, porque eso va a ser frustrante para nosotros. Y también hacerlo en soledad, en intimidad, porque es muy desagradable para una persona cuando está peleando con la otra ver que agarra un almohadón y le empieza a pegar, porque uno está pensando, esos golpes son para mí. Entonces estas son las formas para ayudarme a liberar esa tensión corporal, que es necesario hacerlo antes de pasar a este segundo paso, que es la reparación. Entonces, si tuviéramos que ponerlo como en 2 pasos, el primero sería liberar tensión y el segundo es buscar la reparación de forma asertiva. Entonces, seguramente hayas escuchado en algún momento de tu vida que para que sea una buena expresión de enojo debemos hablar asertivamente. Debemos poner un límite asertivo en el otro. Pero, ¿qué es la asertividad de la que tanto hablan? La asertividad es poder posicionarme y defender mis derechos en una situación que considero injusta o amenazante para mí, pero sin pasar por los derechos de la otra persona, sin herirla, sin gritarle, sin faltarle al respeto y tratando de ser empático con esa situación en la medida de lo posible. Personalmente creo que esta es una de las partes más difíciles para gestionar el enojo, porque cuando tenemos un conflicto tendemos a ver a la otra persona como un contrincante, alguien al quien le tengo que hacer entender de que mi verdad es la verdad, que mi punto de vista es el correcto y el de él o el de ella está equivocado. Y esto es totalmente inefectivo porque convierte el conflicto en una guerra de poder, donde cada uno se defiende y ninguno puede escuchar al otro. Incluso los insto a pensar en aquella vez en la que hayan creído que tenían razón en una situación, en un conflicto, y le hayan querido hacer entender a la otra persona que su punto de vista o su verdad era la correcta. Seguramente lo que sucedió es de que hayan perdido los modos y la razón también por haber perdido los modos, ¿no? Este es un dicho muy popular de podés tener razón, pero si perdés los modos dejás de tener razón, ya sea porque entra en cólera o en ira y esa fisiología del enojo está tan alta que la corteza prefrontal queda inhibida. Esta corteza prefrontal está asociada a la razón, a la toma de decisiones, y en ese momento la persona es completamente reactiva a responder y actuar de una forma que quizá no elegiría en un estado de calma. Aquí es un poco más difícil la autorregulación emocional. Por eso es necesario conocer bien cómo se comporta mi cuerpo en el enojo y reconocer las sensaciones físicas para ahí poder tomar la pausa, para ahí hacer la liberación emocional y bajar la activación del cuerpo, que es tan importante. Entonces, luego que me encargué de bajar esa activación, es ahí en ese momento donde puedo expresar lo que me molesta. Le puedo decir a la otra persona que me escuche, puedo ponerle un límite y puedo asegurarme de que eso no vuelva a ocurrir en el futuro, porque esa es la verdadera resolución de ese conflicto que me está generando esa emoción de enojo. Entonces acá cobra importancia la asertividad y la comunicación no violenta. Para quienes no conocen la comunicación no violenta, vamos a hacer un ejercicio, así que los invito a que traigan su libretita para que anoten estos 4 pasos y que si les gusta esta información se lo pueden leer, que es de comunicación no violenta y no tiene desperdicio. Ahora vamos un poco al ejemplo que tenía pensado para hoy. Imagínense por un momento que estoy en el centro de la ciudad, mediodía, ola de calor en Europa, y voy caminando a casa agobiada, cansada, sedienta, y lo único que me da un poco de ilusión es de que dejé una jarra de agua fresca en la nevera para que cuando llegue pueda refrescarme. Cuando llego, voy a la nevera y me encuentro la jarra de agua vacía. Momento que nos enoja a todos. En ese momento entra mi pareja y, reaccionando ante esa fisiología del enojo, lo increpo, le digo: te tomaste todo el agua fresca y encima no fuiste capaz de poner agua en la nevera.
¿por qué eres tan egoísta? ¿Por qué no piensas que vives con otras personas? Yo quería tomar agua fresca y ahora no lo voy a poder tomar. Y en un tono y en una reacción bastante elevada. ¿Cómo creen que mi pareja reaccionaría ante esto? ¿Que me contestaría bien? Quizás sí, si tiene una buena gestión emocional o no se lo toma personalmente y entiende que vengo cansada. Pero imaginémonos que él también llegaba de afuera, tenía calor y se bebió el agua fresca y bueno, simplemente fue a la cocina porque se acordó que debía poner el agua y ahí lo increpé y le dije todas las cosas que le tenía que decir. ¿Cómo creen que va a reaccionar esa persona? Se va a enojar y me va a agredir, porque en ese momento su cerebro también está percibiendo esa situación como amenazante e injusta. Y seguramente lo que ocurra es que me va a reclamar que él hace un montón de cosas que yo no hago, que él piensa un montón de cosas de casa que yo no, etcétera, lo que va a escalar en un conflicto mayor y no va a resolver el problema de origen, que es no hay agua fresca en la heladera. Entonces, si podemos descomponer toda esta situación, lo que sucedió aquí es que aumentó mi enojo, escaló el conflicto, ambos quedamos insatisfechos y sin reparación alguna, y la jarra quedó en la nevera sin agua. Ahora, ¿cómo podría decirle a mi pareja de una forma asertiva y no violenta que a mí también me gusta tomar agua fresca, sin desencadenar todo este conflicto? 4 pasos. El primero, describo la situación. Cuando estaba en el centro, volviendo a casa, en lo único que podía pensar era en la sed que tenía y las ganas de volver a casa para beber agua fresca. Cuando llegué y vi en la nevera que la jarra estaba vacía, me molestó mucho. Este sería el segundo paso, descripción de sentimientos. Sentí mucha molestia, mucha impotencia, enojo. Tercer paso, expresión de necesidades. Yo también quería tomar agua fresca y cuando fui a buscarla no había. Y el cuarto paso, petición clara, ¿podrías por favor la próxima vez que bebas agua recargarla? Ahora, ¿cómo creen que reaccionaría mi pareja ante esta petición, ante esta expresión de mis necesidades? En el núcleo de todo enojo hay una necesidad que no está siendo satisfecha y es clave que aprendamos a comunicarlo de forma asertiva con la otra persona, que no hiere, que no castiga y que no etiqueta la conducta del otro, porque así es probable que baje sus defensas y esté dispuesto a escucharme y contemplar mi punto de vista. Ahora sé que quizá esto le suene fácil o sencillo de hacer, pero es una de las cosas más difíciles de llevarlas a cabo en nuestra vida diaria y si no, pregúntenle a mi pareja. Pero fuera de broma, intento cada vez que puedo expresar mi enojo y la petición de mis necesidades a través de esta manera. Esto me ha hecho muy feliz porque por primera vez en mi vida, cada vez que pido algo, cada vez que marco un límite, no siento ese enojo y esa frustración de no haber actuado como quería, de no haber elegido las palabras correctas o de haber herido a la otra persona sin intención. Thich Nhat Hanh decía de que al enojo hay que tratarlo como un niño pequeño. Incluso podemos imaginarnos que es un bebé. El bebé cuando sonríe y cuando nos mira nos dan ganas de abrazarlo, de besarlo, pero cuando llora y cuando está enojado no dejamos de abrazarlo. Al contrario, buscamos contener ese enojo, buscamos contener esa emoción. Eso es una metáfora de lo que deberíamos hacer con nuestro propio enojo. Intentar cada vez que sentimos que nuestro sistema nervioso se activa, que estamos reaccionando ante eso interior, abrazarnos y acompañarnos en ese momento. Como les decía al principio, muchas veces ocurre de que hay personas que no gestionan bien su enojo, lo reprimen y eso les termina pasando factura, pero hay un montón de personas que se enojan y se enojan mucho y lo expresan de una forma agresiva con la otra. Y esas son las personas que generalmente nos dan ganas de defendernos, que generalmente nos dan ganas de ponerle un límite. Entonces, quiero que intentemos comprender qué hay detrás de ese enojo. Que esto no quiere decir que no debamos poner el límite y que no debamos llevar a una resolución o una reparación de eso que está agrediendo o que está transgrediendo a la otra persona. Pero a mí en lo particular, para no quedarme enganchada en el enojo de la otra persona, me ha servido mucho
Primero, no tomármelo personalmente, pero también entender de que muchas veces detrás de ese enojo se esconde una gran infelicidad y se esconde una gran tristeza de su vida, y es por eso que actúan de esa manera. Cuando hablábamos de estas diferencias de género, cuando a los hombres se les permite tanto enojarse, muchas veces detrás de ese enojo esconden esa tristeza, o incluso las mujeres también esconden detrás de ese enojo esa tristeza. Y cuando podemos entender de que detrás de esa persona hay un ser sintiente que está sufriendo y que la está pasando mal y que simplemente quiere dejar de sufrir y por eso expresa y genera esa reactividad ante los demás, podemos dar compasión y podemos no responder y elegir no responder de esa misma manera. Hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay que me ayudó mucho a entender esto y se los quiero compartir para ir cerrando el tema. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores y todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza, y así vestida de tristeza la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño, y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Pero como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan desde entonces que muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Como siempre, cada vez que les presento un tema, creo que podría ser miles de partes para hablar sobre una emoción tan compleja como es el enojo, y en particular esto que ocurre, de cuántas personas que esconden detrás de ese enojo una tristeza y cómo nos ayudaría comprender y ponernos en el lugar de las demás personas. Creo que sería la única manera de sanar ese resentimiento y esa agresividad que está tan presente en la sociedad y aprender a dar un poquito más de autocompasión a todos los seres. Pero antes de hacerlo me gustaría saber cuál es tu opinión, si te gustó el episodio, si quisieras que haga la segunda parte o que hablara de alguna otra emoción. Recuerda que aquí abajo puedes ponerme tus comentarios. Se agradece también las estrellitas en Spotify, que me compartas o me ayudes a difundir mi mensaje. Hasta aquí el episodio de hoy. Te doy muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos el próximo sábado y que tengas un día muy bonito y consciente.